prohibido olvidar. Súbame, prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar a través de todas las redes sociales de la plataforma comunicacional Punto de Corte. Les recordamos que Punto de Corte fue merecedor este año del premio Valores Democráticos entregado por la Universidad Católica Andrés Bello. Hoy vamos a abordar 3 temas en el primer segmento para irnos después en el segundo y en el tercero al tema del resultado de las elecciones, de la consulta en Chile sobre el rechazo que se dio de la Constitución, de la propuesta de Constitución, que ha causado tanta polémica, primero tanta expectativa y después tanta polémica. Sin embargo, vamos a abordar primero 3 temas que hemos escogido para ustedes para ir calentando el escenario hacia el análisis sobre el tema de Chile. Hospital en Carabobo adorna sus paredes con super bigote. Bueno, a esto le sumas, además que le ponen un murciélago al lado. Entonces, te podrás imaginar la fantasía tropical de la búsqueda del control ideológico que se tiene ahora. Después de haber pasado de la figura de un gendarme necesario, del caudillo, del Chávez militar, el prosopopético Chávez, entonces ahora la revolución ha asumido que es mejor hacer unos cómics de las aparentes figuras relevantes de su conducción política y además hacerlas divertidas, porque es que Chávez era demasiado serio para ellos, ¿no? Entonces, ahora Maduro es un hombre que tiene los interiores por encima de los pantalones. Eso es verdad, de eso no hay ninguna duda. O sea, él se pone los interiores por encima de los pantalones después de que Supercilita le da la instrucción correcta de cómo ponerse los interiores. Por el otro lado, tenemos un monigote que le gusta ponerse un número 10 y le gusta asociarse con la batiseñal, especialmente en esta asociación entre Batman y Robin en un romance idílico hippie de los 60, en donde el problema es que como nada más conocemos a Batman, no sabemos en dónde está el Robin de ese Batman. Sin embargo, hay otros que dicen que él no necesita ningún Robin porque él mismo se lo estimula, pues, ¿no? Se estimula la imaginación de ese Robin que está acompañándolo permanentemente en ese romance idílico de ser unos superhéroes. Entonces, entre una cosa y la otra, los hospitales de Venezuela no tienen medicamentos, tienen a médicos que ganan entre 30 y 50 dólares mensuales. No tienen insumos necesarios, no les llega el agua, le cortan la luz. Pero está Super Bigote y también está el murciélago que se estimula de vez en cuando con algunas cosas para olvidarse de su romance con Robin. En este sentido termina siendo verdaderamente patético lo que está sucediendo. Cómo se utilizan los recursos del Estado para malversarlos en propaganda política, además de muy mal gusto, mientras no hay insumos en nuestros hospitales y nuestros médicos protestan y son criminalizados por parte de este mismo señor que se hace llamar Super Bigote. Por otra parte, el TSJ, ese Super Bigote, ese reflejado y dando instrucciones al TSJ, declara inadmisible 2 recursos contra la ONAPRE y multa a rectoras de 5 universidades. Este es el único país en donde los rectores y rectoras de las universidades son villanos en un cómic en donde el héroe usa bigotes y tiene los interiores por encima de los pantalones. Así es. O sea, lo que en otros países es valorado como la máxima expresión de la inteligencia, de la capacidad del desarrollo de un país, como son los rectores de las principales universidades de un país, aquí son perseguidos, acosados, criminalizados, judicializados, porque se atreven, teniendo al cuerpo y el decanato de derecho más importante del país,
detrás de la formulación y el desarrollo de una demanda en el TSJ, pues el TSJ, iluminado del super bigote ese que se pone los interiores por encima de los pantalones y utiliza capa, ese se atreve a ir en contra de la iluminación de las facultades y decanatos de derecho de las universidades de este país para decir que el reglamento de la UNAPRE no existe porque nosotros somos tarúpidos, somos idiotas, nosotros no vemos esa gran luz que destella el superbigote, que nos ilumina. Y entonces nosotros tenemos deformaciones, así como las sombras de las cavernas de Platón. Nosotros no podemos entender ni comprender que no existe un instrumento de la UNAPRE, sino que hay una aplicación certera de la ley que hace que los salarios de los trabajadores de la administración pública desaparezcan por arte de magia, porque ya no los necesitan, porque todo se los da superbigote. Todo lo que necesitan, los medicamentos. Entonces, ¿para qué vas a cobrar si el superbigote te lo da absolutamente todo? Así que se tiran absolutamente todas las convenciones colectivas y la ONAPRE pasa a ser el palacio de la justicia de superbigote y de la rata con alas. Eso es un murciélago, ¿no? Una rata con alas. Por otra parte, Maduro faltó un liderazgo firme para conseguir cambio de constitución en Chile. ¡Wow! Maduro superbigote dando cátedra de conducción política en América Latina y en el mundo, demostrando que él es el único que tiene la mano de hierro para imponer lo que le da la gana, porque como él no comprende qué es la democracia, no le cabe en la capa, no le cabe en el bigote, no le cabe en los interiores que se pone por encima de los pantalones. Entonces va y se voltea a Chile y le dice a Boric que es un inútil porque no logró que la propuesta de constitución que él defendía fuese aprobada, porque no estaba conducida por la lucidez, por la clarividencia, por la concepción de política de superbigote. Claro, hombre, por Dios, es inevitable que superbigote no haya dado toda esta lección y cátedra de política al pueblo chileno, porque él hubiese agarrado, hubiese alterado todo el sistema electoral, hubiese puesto, como hizo, a que una persona tuviese 3 votos en lugar de 1 voto, y además hubiese lanzado los colectivos a las calles para poder impedir que la gente pudiese expresarse en un proceso electoral. Y por supuesto que esa constitución hubiese sido aprobada gracias al liderazgo de superbigote, firme liderazgo de superbigote. Vaya qué cinismo tan grande y tan miserable. Para hablar sobre este tema de Chile, en el próximo segmento vamos a trabajar un material que ha desarrollado nuestro equipo de producción. Yexalí Rosa, además en el control técnico Humberto Pernilla, la asistencia técnica José Pineda, en la elaboración de los contenidos Marta Cambero y con la voz de Johan Álvarez. Ya regresamos al próximo segmento para ver este material. Prohibido olvidar. Súbame. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Pese a la censura de la cual fuimos víctima por orden de Conatel, quien nos sacó del aire a través de Fe y Alegría, Punto de Corte Radio se mantiene al aire. Seguimos transmitiendo vía Twitter, Facebook y YouTube, las principales redes de Punto de Corte Televisión. Continuamos con el mejor análisis del panorama político, económico y social en Venezuela y el mundo. Acompáñanos de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, en donde con entrevistas, opinión, análisis y mucho más, seguiremos de cerca el acontecer noticioso en Venezuela y el mundo. Acompáñanos. Prohibido olvidar. Súbame. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar.
Bueno, la aprobación o rechazo de una propuesta de constitución en Chile ha sido el tema y está siendo el tema de desarrollo de la comprensión de la realidad en América Latina durante estos días. Un presidente muy joven que llega al poder montado sobre una ola de descontento que se generó en el 2019 en Chile y que trae como consecuencia prácticamente un consenso generalizado de la necesidad de una nueva constitución. A aproximadamente 3-4 años de la búsqueda del cumplimiento de la satisfacción de esa demanda de más del 80% de los chilenos que aspiraban a un cambio de constitución, este fin de semana ha sido rechazada porque lo que se presentó como contenido no va de la mano de la expectativa del pueblo chileno que quiere otra constitución, pero no esa, no la de Boric, pero tampoco quiere la de Pinochet, que tuvo 50 reformas, por cierto, no es exactamente la de Pinochet, la que hoy se rige los destinos de Chile, pero que tiene la impronta y tiene la firma del Führercito que estuvo gobernando y aniquilando a la disidencia y la oposición en su momento por convertirse en una dictadura de derecha apoyada por los Estados Unidos en Chile. Hoy Chile está primero dando un ejemplo como pueblo, muy a pesar de que Super Bigote haya dicho que lo que faltó fue un liderazgo firme. No, el liderazgo firme lo ejerció el pueblo chileno al decirle claramente a su gobierno, ya lo que llamaron la convención, que formuló el contenido de la Constitución, que esa no es la Constitución que se desea. Vamos a ver este material que ha sido desarrollado por nuestro equipo de producción, Yexalí Rosa, Humberto Pernía, Josep Pineda, además también de la mano de Marta Cambero en el contenido y de la voz de Johan Álvarez. Vamos a ver. A pesar que en octubre del año 2020 casi un 80% de los electores en Chile votaron a favor de cambiar la Constitución y hacerlo a través de una convención constitucional, casi 2 años más tarde, el texto que resultó de ese proceso fue ampliamente rechazado en el plebiscito de la salida del proceso constitucional. Es así como este domingo 4 de septiembre Chile eligió el no en la decisión de implementar una nueva constitución en el país. Por lo tanto, Chile rechazó la constitución propuesta por el actual presidente, Gabriel Boric. Los resultados preliminares e irreversibles indicaron que 62.20% de los votos y el 77.20% de las mesas escrutadas ganó el rechazo. Este rechazo al nuevo texto se impuso en las 16 regiones del país, incluida la metropolitana, que alberga la capital. Esta propuesta, que fue rechazada por el pueblo chileno mayoritariamente, tenía como planteamiento central un cambio del modelo político y cambios radicales a nivel social, en especial sobre el tema del aborto, la propiedad del agua, las pensiones, entre otros. Por su parte, el presidente de Chile, Gabriel Boric, indicó que intentará revertir el fracaso del plebiscito constitucional invocando otro proceso constituyente. Es que me comprometo a poner todo de mi parte para construir en conjunto con el Congreso y la sociedad civil un nuevo itinerario constituyente que nos entregue un texto que, recogiendo los aprendizajes del proceso, logre interpretar a una amplia mayoría ciudadana. Pero para lograrlo requerirá de un acuerdo nacional. Sin duda va a haber mucha, pero mucha costura que tratar de observar con detalles en relación a lo que ha sucedido. Ahora, para la izquierda de América Latina, este es un fenómeno importante que está adelantando, que se está manejando y tiene que manejarse con la posibilidad de la legitimidad popular y el convencimiento y la persuasión y no la imposición, tal como otra parte de la izquierda latinoamericana tropical quiere y ejerce, que es la de la imposición y la de la fuerza. Hoy en Chile hay un gobierno de izquierda que va de la mano con el nuevo gobierno colombiano y con la posibilidad de que Lula gobierne en Brasil y un poco de la mano con ese híbrido que existe en Argentina, pero que también tiene claras concepciones de izquierda. Este predominio
de la izquierda en América Latina se pone en juego en relación con el hecho de tener el timing político, el timing social, esa sincronización entre la expectativa de la gente en relación con la formulación de la política pública para que además no haya un sobresalto ni tampoco un exceso y se desarrolle en el marco verdadero de la democracia. El riesgo posible es que gobiernos como estos vean en la expresión de Maduro y esa convocatoria de superbigote al liderazgo firme la posibilidad del desarrollo y mantenimiento de la preservación del poder y esa tentativa que generalmente tienen sectores autoritarios, tanto de izquierda como de derecha, de buscar el poder hegemónico y la preservación del poder a través de la aparente vía electoral. Aquí hay que ganarse la voluntad de la gente, pero además también hay que tener 4 dedos de frente para poder formular correctamente las propuestas democráticas que la población desea desarrollar. Para el próximo segmento vamos a tener para analizar el tema de Chile a la periodista Meritxell Freites, que está radicada en Chile, es corresponsal de la agencia EFE y es colaboradora de varios medios de comunicación, entre ellos, y le agradecemos colaborar con nosotros para esta próxima entrevista. Prohibido olvidar. Súbame. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Te invitamos a sintonizar todos los viernes Desencadenados, el espacio donde ustedes y yo vamos a analizar la situación de derechos humanos en Venezuela, contado por sus víctimas, familiares y organizaciones no gubernamentales. Recuerden que tienen a su disposición nuestra plataforma comunicacional de Punto de Corte y todas las redes sociales. Prohibido olvidar. Súbame. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar a través de todas las redes sociales de la plataforma comunicacional Punto de Corte. Hoy en nuestra sección de entrevistas vamos a tener con nosotros a Meritxell Freites, periodista española radicada en Chile, corresponsal de la agencia EFE en Chile y colabora con otros medios de comunicación, tanto para Chile como para España. Bienvenida, Meritxell. Hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Un placer tenerte con nosotros, Meritxell. Quisiera que nos comentaras un poco cómo está en este momento la situación producto de la desaprobación de la propuesta de la Constitución que se hizo en Chile este fin de semana. Bueno, la situación está removida. Digamos que ha tenido consecuencias muy directas en el gobierno de Gabriel Boric. De hecho, ahora se viene el cambio de gobierno, ya estamos en un momento de cambio de gobierno. Y vamos a saber los nuevos ministros y ministras. Eso ha sido la consecuencia más directa que ha habido de momento, y esperamos también a finales de semana tener más noticias de cómo se va a encauzar el nuevo proceso constituyente que parece que se viene, porque la derecha ya ha reafirmado su compromiso de darle continuidad a lo que se había empezado, el camino recorrido. ¿Cuáles fueron las causas de la desaprobación de la propuesta de la Constitución chilena, Meritxell? Mira, yo creo que fue un tema multifactorial. No hay una causa, fueron varias, una suma de cuestiones que se han venido produciendo a lo largo de este año de escritura de este texto. El primer tema, que es evidente, fue la desinformación. Ha habido una campaña de desinformación, no solo de un lado, sino de ambos lados, quizás, pero es verdad que en Chile hay un control mediático de los sectores conservadores. Y aquí sí que hubo un desequilibrio en este sentido. La derecha controla los dos grandes grupos mediáticos del país y eso descompensa un poco lo que pueden hacer las otras voces, ¿no? Los medios independientes, por ejemplo, lo tienen muy difícil en este país. Hay pendiente una ley de medios que nunca se ha querido sacar adelante para revertir ese escenario. Otro factor han sido errores, exageraciones de la propia convención, simbolismos que a veces no se han entendido.
entendido o que han sido de más quizás en este escenario. La convención partió y a las pocas semanas hubo un escándalo que la deslegitimó mucho, porque uno de los convencionales confesó no ser enfermo de cáncer cuando esta persona había hecho su campaña para ser electo basada en su enfermedad, una enfermedad que no existió nunca. Esto, que fue un escándalo muy fuerte en el país, desprestigió mucho a la convención. Era un convencional del sector de izquierda. Después, otro factor fue el apoyo de una parte de la centroizquierda al rechazo. Ese sector fue capaz de aglutinar a muchos indecisos que no tenían una postura clara, que no sabían, que no entendían muy bien qué se les estaba pidiendo votar, porque hay que recordar que también votar una constitución no es como votar un presidente, que se vota un programa, las personas más o menos pueden entender. Una constitución es un texto y era complejo entender el texto. Son muchas cosas las que se votan en un solo voto. Y eso no se ha acabado de entender del todo. Ahí había mucha bolsa de indecisos que finalmente ese sector de la centroizquierda también ha arrastrado, ¿no? Y después también un contexto del país, de que ya estábamos en un aumento de la delincuencia, de la sensación de inseguridad, crisis económica, inflación. Todo esto ha generado una desconfianza frente al proceso en el que se estaba yendo Chile, ¿no? Ese nuevo proceso. Temas como la plurinacionalidad, la propiedad privada, el fin del Senado, eran cosas que, levantaban... No generaban acuerdos ni consensos en el conjunto de la sociedad, y ha habido una sensación de miedo, ¿no? Ante estas novedades, yo creo también. Casi un 80% de la población chilena aprobó el cambio de constitución. Sin embargo, al presentarse el contenido, sumado a todos los elementos que acabas de mencionar, pues se desaprueba. Pero tiene algo que ver con que la propuesta, con el contenido de la propuesta, sea muy radicalmente libertaria, por decirlo de alguna manera, en relación a la costumbre más conservadora de la sociedad chilena. La exigencia del pueblo chileno de cambiar la constitución, ¿era para superar la etapa de Pinochet o era para dar el salto olímpico que estaba planteando esta nueva propuesta de constitución? Mira, yo creo que el acuerdo de cambiar la constitución sigue. La sociedad, creo que si hoy se le preguntara si quiere cambiar, seguiría diciendo que sí, que una amplia mayoría seguiría diciendo queremos cambiar, porque en eso hay un consenso social. El tema ha sido el texto que se ha votado, que es lo que no ha generado consenso, porque era un texto que apareció como muy transformador de golpe, ¿no? Eran muchos cambios, quizás no todos los sectores de la población están de acuerdo con todos, insisto, había puntos como la plurinacionalidad vinculada a la cuestión indígena, que aquí ha sido muy cuestionada, el tema de la propiedad privada, de las pensiones, de la vivienda, no se ha terminado de entender. Aquí la derecha, hay que decir que también ha hecho una campaña diciendo que se acabarán las pensiones de la gente, que nadie será dueño de sus pensiones, nadie será dueño de sus casas. Eso se tuvo que matizar mucho. Y aquí el apruebo tuvo que perder mucho tiempo en precisar cosas en vez de hacer su propia campaña, sino ir matizando lo que la derecha iba marcando en la agenda. El fin del Senado, que es una institución de 200 años en el país. Todo el mundo sabe que la idiosincrasia chilena tiene esas cosas, el tema legal, institucional, como muy arraigado en su ADN, ¿no? Entonces, terminar así de sopetón con una institución tan histórica para implementar una Cámara de las Regiones que tampoco no se había definido tan bien cómo funcionaría. Todo esto generó miedo. Yo creo que esa propuesta concreta es la que generó un rechazo mayoritario y tan apabullante como hemos visto, pero que la gente sigue queriendo terminar con la actual Constitución, porque hay una serie de demandas como las pensiones de miseria, un sistema de salud al que no todos pueden acceder, como una mala calidad del sistema educativo que además no todo el mundo puede acceder. Todo esto sigue estando encima de la mesa porque no se han dado respuestas a estas demandas, que son las demandas del estallido social de 2019. Esto está encima de la mesa, no hay que olvidar cómo se ha llegado hasta aquí. Brixel,
¿Se puede atribuir al presidente Boric esta derrota? No, yo creo que atribuirle directamente la derrota a Boric no es como no es una causa-efecto del gobierno de Gabriel Boric. Yo sí creo que tiene un efecto en él directamente porque él vinculó su programa, el cumplimiento de sus propuestas de programa, a la aprobación de esta nueva Constitución. Él hizo un link directo y de hecho también durante su mandato ha hecho muchos guiños explícitos al apruebo, ¿no? O sea, no se ha escondido de su opción. De hecho, Boric fue uno de los firmantes del acuerdo por esta nueva Constitución, que incluso le costó una represalia dentro de sus bases políticas, ¿no? Pero yo no podría atribuirle la derrota. Creo que no es atribuible la derrota a Boric directamente. Sí que queda muy afectado, muy golpeado, porque hay una serie de propuestas de su programa, de promesas de su campaña electoral, que se verán ahora, que serán muy complicadas de llevar a cabo, ¿no? Porque el catálogo de propuestas que él quería desplegar estaban muy vinculados a lo que prometía la nueva Constitución en materia de salud, de pensiones, de educación, de derechos de las mujeres. ¿Y qué corresponde ahora en Chile hacer a la dirigencia política? Tienen el compromiso de tener una nueva Constitución, pero no han logrado generar el mecanismo adecuado para que haya un consenso social en relación con la propuesta. ¿Qué le corresponde ahora tanto a la derecha como a la izquierda y al centro chileno en relación a la expectativa de la población del cambio de Constitución? Bueno, yo creo que hay dos puntos importantes en el camino ahora. Uno, que lo reiteró el presidente también el mismo domingo, tiene que ver con el tema de la unidad, porque el país ha quedado muy polarizado a nivel social y es cierto que tiene que haber un poco de unidad entre los sectores políticos para que de alguna forma esa unidad vaya permeando en la sociedad y se vayan reconstruyendo las fracturas que hay, ¿no? Porque es cierto que hoy hay una división en ese aspecto, ¿no? Hay unos una cosa y otros otra. Incluso dentro de sectores políticos que habían estado cuestionados han habido muchas divisiones, ¿no? La democracia cristiana, por ejemplo. Y el otro punto relevante es lo que comentaba al principio, ¿no? Encauzar este nuevo proceso, esa nueva etapa que se viene, en la que parece que ya hay un consenso de que vamos a tener un nuevo proceso constituyente. Entonces ahora hay que establecer las bases de este nuevo proceso constituyente, que tendrá unas reglas distintas. Probablemente los independientes, que fueron figuras muy relevantes en la primera convención, ahora o estarán ausentes o serán muchos menos. Bueno, van a poner unas nuevas reglas y en ese nuevo escenario quien tiene mucho poder ahora es el Congreso, ¿no? Porque todo esto se va a un poco determinar desde ahí, desde el Parlamento. Meritxell, por último, un sector del movimiento feminista a nivel mundial tenía muchas expectativas en relación con esta renovación de la Constitución en Chile. Y de hecho hay como declaraciones de asumir una derrota por parte de ese sector del movimiento feminista con ideología de género en relación al tema de la Constitución y cómo se abordaba en Chile este tema. ¿Cómo ves tú el impacto que ha tenido en este sector del movimiento feminista en Chile? Yo creo que, claro, el movimiento feminista queda resentido con lo que ha ocurrido, porque habíamos muchas expectativas de esa nueva Constitución. Tenía al menos 36 artículos con una clara perspectiva feminista, 36 de los 300 y tantos que tiene, ¿no? Solo dedicados a temas de mujeres y derechos de las mujeres. Había cuestiones como un sistema nacional de cuidados, el derecho de la interrupción del embarazo, había también la justicia con perspectiva de género. La perspectiva de género, digamos, que atravesaba todo el cuerpo legal, ¿no? Esto ahora se ve muy, no se aprueba, por lo tanto no va a ser así y hay que ver qué diseña la nueva convención. Sin embargo, creo que las demandas del movimiento feminista van a mantenerse, si no todas, la mayoría,
en el nuevo texto, porque sobre eso también había mucho consenso entre los convencionales de las demandas que estaban ahí recogidas. Entonces creo que quizás, si bien algunas pueden volver a generar debate, como el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, que siempre es un tema muy polémico, habrá otras como el tema de los cuidados, que creo que no van a generar polémica porque hay un consenso. Hay muchos temas de los que se discutieron que tienen que ver con los derechos de las mujeres hoy están ya instalados, ¿no? Digamos, en la sociedad. Muchísimas gracias, Merixel, por tomarte unos minutos de tu tiempo y poder darnos un panorama en relación a la situación actual de Chile después de haber sido rechazada esta propuesta de constitución. Seguimos en contacto. Perfecto. Muy bien, gracias a ustedes, que estén bien, gracias. Era Merixel Freixas, periodista española radicada en Chile, corresponsal de la agencia EFE en Chile y colabora con otros medios de comunicación, tanto para Chile como para España. Con este análisis que nos ha dado Merixel, hemos finalizado el programa de Prohibido Olvidar del día de hoy. No sin antes recordarles, estamos los martes y los jueves. Se viene un cambio de horario, entiendo por ahí. Estamos saliendo martes y jueves a las 5 de la tarde, pero es posible que empecemos a salir un poco más temprano. Ya les vamos a avisar cuando se dé este cambio de horario. Estamos pendientes hasta un próximo Prohibido Olvidar. Prohibido olvidar.